Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, les saluda la profesora Roxana Cuadros del curso de lenguaje. ¿Cómo están los que escriben en el chat? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Olaya? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Rojas, lo mismo, ¿no? Buenas tardes. Bien, ya me dio el rol de moderador. Bien, chicos, vamos a empezar la clase de esta semana, que corresponde, buenas tardes, ¿cómo estás? Que corresponde al tema de la realidad lingüística del Perú, ¿sí? Para este tema, en realidad lingüística del Perú, lo que ustedes tienen, la información, ¿no? Información que deben de estudiar, ¿ya? Lo que tienen que estudiar es, primero, clasificar a las lenguas. Ya tú tienes que saber los grupos de lenguas, ¿ya? Eso es lo fundamental, ¿ya? Por ejemplo, saber el nombre de las lenguas, lenguas prelatinas, y por qué le dicen prelatinas, ¿de acuerdo? Saber el nombre de las lenguas neolatinas, y por qué le dicen neolatinas, ¿correcto? Luego, dominar los nombres de las lenguas amerindias, por qué le dicen amerindias y cuántas hay, ¿ya? Y luego los nombres de las lenguas no amerindias, o a qué se refiere con este término, ¿no? De no amerindias. Entonces, estos son los conceptos que ustedes tienen que estudiar y lo deben de tener claro, ¿ya? El nombre de prelatina como que se entiende, ¿cierto? ¿Qué significa pre? Ese prefijo pre. Antes, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto hace denominación, las lenguas prelatinas realizan denominación a las lenguas que se hablaron antes de la llegada del latín, y específicamente antes de la llegada del latín a la península ibérica, ¿ya? Lenguas que se hablaban, ¿ya? Son lenguas que se hablaban en la península ibérica, llamado España, es el nombre antiguo, ¿no? La península ibérica, hoy España, antes de la llegada, del latín. Entonces tú tienes que saber los nombres, ¿ya? Tienes que saber los nombres de estas lenguas. ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los nombres de estas lenguas? ¿Alguno de ustedes conoce? ¿Qué dicen? ¿Alguno sabe algún nombre de las lenguas prelatinas? A ver, los leo en el chat. ¿Qué dicen? ¿Algún nombre? La primera es la lengua íbera o el íbero, ¿ya? El íbero. Otra lengua es el celta. Otra lengua es la lengua tartesia, ¿ya? La lengua celtíbera. El griego, que también se hablaba en la península ibérica. El fenicio, ¿ya? El griego, el fenicio y el vasco. La lengua vasca, en algunos textos hablan de euskera, es lo mismo, ¿ya? Esto lo tienes que estudiar, lo tienes que saber. ¿Sí? ¿De acuerdo? El lusitano, el vasco, muy bien, correcto. ¿Ya? Ahora, en el caso de las lenguas neolatinas, estas lenguas surgen, ¿ya? Surgen a partir de las variaciones, que experimenta o sufre el latín vulgar durante la Edad Media. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, ¿recuerdan los nombres? ¿Cuáles son los nombres de las lenguas neolatinas? Lenguas que surgen
durante la Edad Media a partir de las transformaciones. Muy bien, correcto, Jaimes. ¿Ya? En este caso, el primero, el castellano, ¿no? Castellano que luego se va a llamar el español, ¿no? El castellano, ¿qué más? Otra lengua, el italiano o toscano, ¿ya? El portugués o gallego. ¿El catalán también sería? Así es, muy bien. El catalán, correcto. El francés, ¿ya? El sardo, el provenzal, el rumano. ¿Ya? Entonces, estas lenguas surgen a partir de las variaciones que experimenta el latín vulgar, ¿ya? El latín vulgar durante la Edad Media, ¿ya? En este periodo de la Edad Media. Entonces tú tienes que saber estos nombres, ¿ya? Estos nombres. Luego, las lenguas amerindias son las lenguas que han nacido, su nombre lo dice, ¿no? Han nacido en América, ¿ya? Por eso el nombre de amerindias. Algunos le llaman de esta manera, ¿no? Son oriundas, son aborígenas, ¿ya? Son vernaculares, ¿no? Y un largo, etcétera, ¿ya? ¿Sí? Son conocidas de esta manera. Bien, las lenguas amerindias en el caso del Perú se dividen en dos grupos, ¿no? Las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. Lenguas andinas se conserva dos familias lingüísticas. ¿Ya? Dos familias lingüísticas. ¿Ya? Dos familias lingüísticas. ¿Cuáles son? La familia del Aru y la familia del Quechua. Y dentro del Aru, ¿ya? Dentro del Aru tú tienes al Cauqui o Jacaru, al Cauqui o Jacaro y al Aymara. Y dentro del quechua está pues la variante de todo el quechua, ¿no? Quechua sureño, norteño, central. Y el caso de las lenguas amazónicas es más complicado. ¿Por qué? Porque existen 17 familias lingüísticas. ¿Ya? 17 familias lingüísticas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Son 17 familias lingüísticas. Entonces, las lenguas amerindias, no te olvides, son lenguas americanas. Han nacido en América. ¿Ya? Se dividen en dos grupos. Las lenguas andinas, ¿ya? Las lenguas andinas. Y por otro lado están las lenguas amazónicas, ¿no? 17 familias. Y las lenguas no amerindias, ¿ya? Las lenguas no amerindias, son las lenguas, su nombre lo dice, no han nacido en América. O sea, quiere decir que son lenguas extranjeras, ¿ya? Son lenguas extranjeras. ¿De acuerdo? Fin. ¿Ya? Son lenguas extranjeras. Por ejemplo, ¿cuál es la primera lengua extranjera no amerindia que llegó al Perú? Fácil. El español, ¿cierto? El español ingresa en el siglo XVI, ¿ya? Entonces, el español o el castellano, ¿no? Ingresa al territorio peruano. ¿De acuerdo? Recuerda que es la época colonial. Y posteriormente surgirán llegarán las demás lenguas, ¿no? ¿Sí? Llegarán las demás lenguas. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, estas son las capacidades que ustedes tienen que desarrollar en esta sesión. ¿Ya? Estas de acá. ¿De acuerdo? Tú las tienes que saber de memoria. Un dato importante, aquí habría que agregarle, un dato importante, es que, por ejemplo, las lenguas prelatinas no son familia lingüística. No son familia lingüística. Bueno, acá hay un término, ¿no? ¿Qué cosa es una familia lingüística? Ahorita vamos a ver una terminología. ¿Ya? No son familia lingüística. ¿Por qué no son familia lingüística? Porque no tienen el mismo origen. ¿Ya? No tienen el mismo origen. ¿De acuerdo? Entonces, ten cuidado acá. ¿Ya? Esta no es familia lingüística.
Ya no tienen un mismo origen. En cambio, las lenguas neolatinas, estas sí son familia lingüística, porque tienen un mismo origen. ¿Cuál es su origen? El latín vulgar. En cambio, acá estas coinciden históricamente. Son lenguas que se hablan, creo que he dejado de compartir. Sí, Miss, justo eso le iba a comentar que dejo de Ay, compartir. ya, sí, ¿no? Dios. Ya, ahora sí, ¿ya? Entonces, en este caso sí, ahora sí lo ven, ¿no? Ahora sí lo ven, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, en este caso, ¿ya? En este caso, ahora sí, ¿no? Sí, el español, ya, pantalla se ve, ya, ahora sí se ve. Listo, ya, muy bien. Entonces, en este caso de las neolatinas, sí son familia, ¿ya? Sí son familia lingüística. ¿Por qué? Porque tienen un mismo origen, ¿ya? Tienen un mismo origen. Entonces, también acá les voy a agregar un vocabulario. Al final les envío la PPT, ¿ya? Un vocabulario, ¿ya? Un vocabulario para que ustedes se acostumbren con ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa es familia lingüística? Ya lo estamos escuchando ahora, ¿no? ¿Qué cosa es familia lingüística? ¿Ya? Una familia lingüística es un conjunto de lenguas, ¿ya? Familia lingüística es conjunto de lenguas, ¿ya? Conjunto de lenguas que que tienen un mismo origen. Que tienen un mismo origen. ¿De acuerdo? ¿Sí? Tienen un mismo origen. Ejemplo de familia lingüística, un ejemplo constituyen las lenguas neolatinas. De ahí el nombre, ¿no? De neo, nuevas, que derivan del latín. O las lenguas romances, de Roma, o las lenguas románicas. Recuerda que el latín es lengua de la cultura romana. Por eso el nombre de neo, nuevo. ¿Ya? Neo, nuevo. ¿De acuerdo? Neo, nuevo. ¿Correcto? ¿Sí? Previenen del latín. Romances porque es de Roma. El latín es lengua de la cultura romana. Y románica es lo mismo, ¿no? De Roma, que deriva de Roma. No tiene nada que ver con el amor, chicos. ¿Ya? Entonces, habría que también saber la definición de tronco lingüístico. ¿Ya? De tronco lingüístico. Es un tronco lingüístico. Un tronco lingüístico o lengua madre. Un tronco lingüístico o lengua madre. Esto equivale a la idea de que es una lengua que da origen a otras lenguas. ¿Cómo una lengua da origen a otras lenguas? Fácil, chicos. Esto se da por dialectización. Por el proceso de dialectización. ¿Qué cosa era el dialecto? ¿Recuerdan? En una sola palabra que era dialecto. A ver, en una sola palabra que era dialecto, ¿lo recuerdan? Variaciones, ¿cierto? Ajá, muy bien. Entonces, dialectización hace referencia a las variaciones que experimenta una lengua, pero que no son reguladas. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Son variaciones que experimenta una lengua, pero que no son reguladas. O sea, no hay una academia, ¿ya? No hay una academia. Eso pasó durante la Edad Media. Ejemplo, el latín vulgar. El latín vulgar, en la Edad Media, sufrió cambios, sufrió variaciones. Y de estas variaciones no reguladas nacieron las lenguas neolatinas, que en su periodo le llamaban lenguas vulgares, ¿ya? Lenguas vulgares. ¿De acuerdo? Como, por ejemplo, varían. Así como, por ejemplo, en la actualidad alguien dice baño y otro hablante dice ñoba. O alguien dice mujer y otro hablante dice germa. ¿Ya? De esa manera. Y como no hay una RAE, no hay una Real Academia que comience a cuestionar, entonces ese vocablo se va quedando
en la mente del hablante, ¿no? Entonces, va a surgir una nueva lengua. Por ejemplo, es probable, ¿no? Es posible que si, ¿no?, la RAE no existiera, ¿no?, vocablos como ñoba, germa, tabas, etcétera, etcétera, puedan convertirse en una nueva lengua. ¿Ya? Se puede dar, claro que sí. Ahora, no confundan lengua madre con lengua natural, ¿ya? O lengua materna. ¿A qué se le llama lengua materna o lengua natural? A la lengua que aprendemos a la primera lengua que aprendemos, ¿ya? Es la primera lengua que se aprende. Le dice natural porque este aprendizaje es de forma espontánea. Para aprender el castellano no necesitamos ir al cole. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, Sí, Miss. para que nosotros aprendamos el castellano, cuando hemos aprendido el castellano, no hemos necesitado ir ay, Dios, se dejó de compartir. ¿Ya? No hemos necesitado ir al colegio, ¿no? Ya, para la escritura sí, pues, ¿no? La escritura sí se aprende en el cole. ¿Ya? La escritura sí se aprende en el cole. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, este vocabulario. ¿Qué más? Podemos seguir acá ampliando, ¿no? Otro vocabulario. Ya seguimos con el vocabulario. A ver. Por ejemplo, te vas a encontrar en la separata con este término, área dialectal. Si no entienden algo, pregunten, ¿ah? Área dialectal. Área dialectal del castellano, área dialectal del quechua. Son las zonas donde se habla el dialecto de una determinada lengua. ¿Ah? Son las zonas donde se habla el dialecto de una determinada lengua. Ese es un área dialectal. Por ejemplo, te van a decir cuál es el área dialectal del castellano, del quechua. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Qué zonas? ¿En qué zonas? ¿En qué territorios se habla el castellano, se habla el quechua? Otro concepto que debes de tener claro son las lenguas ágrafas. Esto sí lo vimos en la clase pasada, ¿no? ¿Qué cosa era ágrafa, chicos? ¿Qué cosa era ágrafa? Sin escritura, ¿cierto? ¿Ya? Sin escritura. Las lenguas ágrafas carecen de escritura. Las lenguas ágrafas no tienen gramática, falso, ¿no? Todas las lenguas ágrafas o no ágrafas poseen gramática. Todas las lenguas poseen gramática. Porque gramática no solamente es saber leer y escribir, es el orden lógico que presentan las lenguas. De manera natural, ¿no? Por eso es que es limitante, ¿no? ¿Sí? ¿Recuerdas esa característica? ¿Ya? Las lenguas ágrafas. Y en el caso del Perú, los hablantes, la mayoría de hablantes, ¿ya?, la mayoría de hablantes son monolingües. La mayoría, no quiere decir que todos, son monolingües no ágrafos. ¿A qué quiere decir esto? No ágrafos, que hablan y escriben en una sola lengua. Ágrafos es no escritura. Recuerda, lógica, ¿no? Dos negaciones dan positivo, ¿cierto? No ágrafos quiere decir que sí tiene escritura, ¿ya? Sí tiene escritura. ¿De acuerdo? Entonces, estas características también son importantes recordarlas en los conceptos, ¿no? En el vocabulario que estamos desarrollando. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hasta ahí, dudas, preguntas.
¿Ninguna? Nones, ya, correcto. Muy bien, ya. Con estos datos, Con estos datos importantes, vamos a hablar primero de la realidad lingüística del Perú. ¿Ya? Características se dice, ¿no? Características de la realidad lingüística del Perú. Primero, el Perú es un país donde coexisten diversas lenguas, ¿ya? Entonces, el Perú es un país donde conviven diversas lenguas, ¿ya? Esto quiere decir que es un territorio multilingüe, ¿ya? Coexisten diversas lenguas. La coexistencia de diversas lenguas significa un país multilingüe, ¿ya? Esto equivale a un país multilingüe. Si deseas, utilizas un sinónimo, ¿no? Plurilingüe. ¿Ya? Son sinónimos, ¿de acuerdo? Es un sinónimo, ¿ya? Entonces, en el Perú conviven, en el Perú coexisten diversas lenguas en este mismo territorio. Eso equivale a calificar al Perú como un país multilingüe. ¿Ya? La segunda característica del que te hablaba era que hay hablantes monolingües, bilingües y plurilingües. ¿Ya? ¿De acuerdo? Monolingüe, una sola lengua. Bilingües, dos lenguas. Plurilingües, dos a más lenguas. Hay más de 20 familias lingüísticas que se hablan en el Perú. 17 hasta 18 en la Amazonía y 2 en la zona andina. ¿Ya? También estas se clasifican en lenguas amerindias, lo que te decía, ¿no? Lenguas amerindias y lenguas no amerindias, ¿ya? Esta clasificación tú la tienes que dominar, ¿ya? Lenguas amerindias y las no amerindias. Otra característica fundamental es que la región amazónica es la de mayor complejidad lingüística. ¿Por qué es la de mayor complejidad lingüística? Porque se habla aproximadamente 17 familias lingüísticas. ¿Ya? 17 familias lingüísticas. Por eso se caracteriza a la Amazonía como la zona de alta complejidad, de alta convivencia, confluencia de diversas lenguas. Y este es un dato muy importante, ¿no? La constitución política en el caso del Perú. ¿Qué dice la constitución política en el caso del Perú? ¿No? Dice lo siguiente, que se consideran lenguas oficiales, o sea, idioma, únicamente ¿ya? ¿Sí? Son idiomas oficiales del Perú al castellano, ¿de acuerdo? El castellano, pero también, mira, lee acá, en las zonas donde predominan, o sea, en las zonas donde hay cantidad de hablantes, también son idiomas, el quechua, el aymara, el chipí o el coníbo, todas las demás lenguas amerindias según decreto ley. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, esta idea es fundamental. ¿Ya? Entonces, la realidad lingüística del Perú propone estas 4 esencias, ¿ya? Estas 4 características fundamentales. ¿Ya? Primero, el Perú es un país donde coexisten diversas lenguas. Eso quiere decir multilingüe. Hay hablantes monolingües, bilingües, plurilingües, pero la mayoría son monolingües no ágrafos, como lo he escrito en la PPT anterior. Hay más de 20 familias lingüísticas que se clasifican en amerindias y no amerindias. Y recuerda que la región amazónica es la de mayor complejidad lingüística. ¿De acuerdo? Bien, sobre esa PPT, sobre esa información, ¿alguna duda, chicos? ¿Pregunta? ¿Ninguna, chicos? No, Miss. ¿No? Ya, entonces,
Continuamos, seguimos avanzando. Bien, siguiente diapositiva. Lenguas habladas en el Perú. ¿Ya? Las lenguas habladas en el Perú. Como te decía, las lenguas habladas en el Perú se van a clasificar en dos grupos, ¿no? Las amerindias, ¿ya? Las amerindias, o también le puedes llamar las vernáculas, oriundas, aborígenas, etc. Y las no amerindias, que no han nacido en el Perú, son lenguas extranjeras. ¿Ya? Son lenguas extranjeras. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, las lenguas amerindias se dividen en dos, como te había propuesto en la primera diapositiva. Las lenguas andinas y las lenguas amazónicas. En el caso de las lenguas amazónicas, recuerda que son 17 familias lingüísticas. ¿Ya? Por eso es la de mayor concentración, complejidad lingüística. 17. En cambio, en la zona andina solamente son dos, el quechua y el aru. Y dentro del aru está el aymara y el cauqui. Ya, estos datos importantes, ¿no? El 27 de mayo de cada año se conmemora el Día de las Lenguas originarias del Perú, ¿ya? Las lenguas aborígenes. ¿Ya? La finalidad de celebrar una fecha es fomentar el uso de estas lenguas, ¿no? La preservación, el desarrollo, para que, de acuerdo a estas lenguas, nosotros podemos acceder a la cultura. Las lenguas amerindias u originarias, dice, se empleaban con anterioridad a la difusión del castellano. Este dato es importante. Ya, se preservan y se hablan en el territorio nacional. Son expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de concebir y de describir la realidad. Por tanto, gozan de las condiciones necesarias para su mantenimiento y desarrollo de todas las funciones. Bueno, esos son datos complementarios, ¿no? Lo que ustedes tienen que memorizar es esta clasificación para su examen. ¿Ya? Las lenguas habladas en el Perú se dividen en dos grupos, amerindias y no amerindias. ¿Ya? Las amerindias han nacido en América. También son dos grupos, las andinas y las amazónicas. En el caso de las andinas se conserva a dos familias, la del quechua y la del aru. ¿Ya? La familia del quechua y la familia del aru. En las amazónicas son 17 familias. Complicado, ¿no? Complicado. ¿Bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Creo que sí, todo claro. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos con las lenguas andinas, ¿ya? Las lenguas andinas. Acuérdate este esquema, lenguas andinas, dos, quechua y aru, ¿ya? Quechua y aru. ¿Qué dice de las lenguas andinas? Te dice lo siguiente, que la familia del quechua es la familia lingüística más importante. El quechua es la familia lingüística más importante. ¿De acuerdo? El quechua es la más importante. ¿Por qué la más importante, profesora? Porque tiene la mayor cantidad de hablantes. O sea, eso quiere decir que está distribuida por todo el Perú. En casi todo el Perú se habla quechua. Por eso es la más importante. ¿Ya? Lo anotamos acá. Porque tiene cantidad de hablantes. A ver, cultura general. Pregunto, ¿cuál es la lengua más importante a nivel universal? A ver, ¿cuál es la lengua más importante a nivel universal? Inglés. A nivel del mundo, mundial. ¿Cuál? El inglés, ya. Pero antes del inglés hay una. ¿El latín? Antes del... Ah, el chino. ¿El latín? No, el chino mandarín. ¿Ya? El chino mandarín. ¿Ya? Claro, el chino mandarín es la que tiene más hablantes, Brigitte.
tiene mayor cantidad de hablantes. China está sobrepoblada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el chino mandarín. En segundo lugar está el inglés. Y en tercer lugar está el castellano. ¿Ya? Entonces, sí, el tercero está en español. Exactamente, Brigitte. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es la más importante? Porque tiene cantidad de hablantes. Cuando escuchamos ese término de importante, como que ya es lo máximo hablar quechua, no, sino que tiene cantidad de hablantes. Por eso te dicen el segundo punto que está distribuido en casi todo el Perú. ¿Ya? Mira las variedades en el Perú. El quechua norteño, el quechua sureño, comprende diversos departamentos, ¿no? Ayacucho, Abancay, Cusco, ¿ya? El quechua sureño, ¿de acuerdo? Luego tienes el quechua, ¿ya? El quechua central, el quechua de Huancayo, ¿no? ¿Sí? De Huancayo, de Junín, ¿no? De Huánuco. El quechua costeño central, el quechua de Pacaraos. Y el quechua amazónico. Hay quechua que se habla en la Amazonía, claro. En el Napo, en Pastaza, San Martín. Entonces, el quechua es una lengua importante en el Perú. ¿Por qué es importante? Porque tiene cantidad de hablantes. Está distribuido en casi todo el Perú. Y mira, acá te da otro dato importante, ¿ya? También se habla en otros países de América del Sur. Si esto te preguntan en tu examen, las áreas dialectales del quechua en América del Sur, obviamente Perú, ¿no? Y todos los países que son límites con Perú. ¿De acuerdo? Países límites. ¿Ya? Ojo, Venezuela no es límite, ¿ah? En Venezuela no hay dialecto del quechua. Y le agregas Argentina, porque el antiguo Tahuantinsuyo llegaba hasta las pampas de Argentina. Y que en la actualidad conservan el quechua. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate por qué es importante. Es importante porque tiene la cantidad de hablantes. Explicación, se habla en todo el Perú. Otra explicación, no solamente se habla en el Perú, se habla en los países límites por el antiguo imperio del Tahuantinsuyo. Ahí vamos a incluir Argentina. Bien, y último punto, dice, según datos del INEI, del Instituto Nacional de Estadística, en 1994 había 3.199.474 quechohablantes. Entonces, es una lengua con cantidad de hablantes. ¿Entendido, chicos? Pregunto, ¿el quechua tiene variaciones? Claro, Bolivia es límite. Brigitte, ¿de acuerdo? Bolivia es límite. Entonces sí se habla, pues. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el quechua tiene dialectos? ¿Verdadero o falso? ¿El quechua tiene dialectos? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Todas las lenguas tienen dialecto, ¿no? El quechua sureño, el quechua norteño, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que tienes que dominar. ¿Ya? Recuerda esto. Bien, vamos, seguimos con las lenguas andinas. En este caso hablamos del quechua, ¿ya? La familia del quechua. ¿Ya? Familia del quechua. Ahora, lenguas andinas, vamos a hablar de la familia del aru. ¿Ya? La familia del aru. ¿De acuerdo? Entonces, en la familia del aru hay dos lenguas. El aymara, que es la que más conocemos. Del aru es la más importante. Del aru, ¿ah? Del aru. Se habla en Puno,
¿ya? Se habla en Puno, se habla en Moquegua, en Tacna, Bolivia y Chile. Es todo el altiplano, ¿cierto? La zona del altiplano. ¿Ya? Entonces, el Aymara, ¿ya? El Aymara es la lengua más importante del Aru, dentro de la familia del Aru. Luego está el Cauqui. El Cauqui se habla en la Sierra Surlimeña, en Yauyos. Hay un pueblito cuyo nombre es Tupe. La Sierra Surlimeña está como quien se va a Cañete, ya Cañete, Lunahuaná, Pacarán, Zúñiga, hasta Catahuasi. En Catahuasi uno tiene que caminar 1 hora y media para llegar a Tupe. En ese lugar se conserva esta lengua llamada Cauqui, ¿ya? El Cauqui. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hasta ahí hemos desarrollado estas dos lenguas amerindias, ¿ya? Las andinas, quechua y aru. Recuerda, dentro del aru, el cauqui, jacaru y el aymara está desarrollado. Bien, ahora vamos con las lenguas amazónicas, ¿ya? Mira, ¿qué dice acá? 17 familias lingüísticas. Están agrupadas en 17 familias lingüísticas. Las más habladas son el aguaruna. ¿Ya? Las más habladas son el aguaruna, el ayaninca. ¿Ya? Y en el caso de las lenguas amazónicas, hay lenguas actualmente en proceso de extinción. ¿Por qué están en proceso de extinción? Dice ahí, por factores extralingüísticos. O sea, que no tienen nada que ver con la lingüística. ¿Cuál puede ser? Un factor, la educación centralista, la educación que se enseña solamente en castellano. ¿Ya? Entonces, de ahí es que estas lenguas están en constante amenaza, ¿no? de extinguirse. ¿Ya? Entonces, mira, recuerda esos nombres: el aragua, el arahuaca, bora, cahuapana, el candoshi, el jarambut, huitoto. ¿De acuerdo? Seguimos con más lenguas: el jíbaro, el muniche, el pano, el pebayagua, el shimaco, tacana, ticuna, tucano, tupi guaraní, el záparo. Son las lenguas amazónicas, las 17 lenguas amazónicas. A ver, una pregunta de práctica o dos preguntas de práctica. A ver qué dicen. A ver, chicos, ¿qué dicen? Hay que relacionar, ¿no? A ver, un poquito de agua para refrescar la garganta. A ver, ¿qué dicen, jovencitos? Relaciona, a ver, las lenguas con sus respectivas familias, ¿ya? Esta es una pregunta bastante memorística, ¿no? Las lenguas con su respectiva familia. Ya se volvió a cortar, ¿no? A ver, vamos a volver a compartir. ¿Ya? Las lenguas con su respectiva familia. ¿Dónde estás? Acá estás, ¿no? El machiguenga, el arabela, el culina, el amahuaca. ¿Ya? Miss, la B Entonces, sería con la miren, 3. ¿cuál? La B sería con la 3. La D con la 3 me dice, ¿no? La D B, la con B.
La B, el aragua con el culina, claro, ¿no? Mira, la familia del aragua está acá, ¿no? Aragua, culina, familia y lengua. Eso es lo que tienen que estudiar. Muy bien, ¿ya? Entonces B con 3, ¿ya? B con 3, ¿de acuerdo? Ya, muy bien. Arabela o el pano, por ejemplo, la lengua pana, acá está el pano, ¿ya? El pano, ¿de acuerdo? Pano, ¿con qué sería? ¿Lo has visto? Pano, Amahuaca. amahuaca, está acá, el amahuaca, 4, ¿cierto? Pano con amahuaca, ¿ya? Y la lengua záparo, el záparo o la familia del záparo, ¿no? ¿Sí? Záparo, ¿ya? Con, dice acá, arabela, ¿no? ¿Sí? Záparo con arabela, la lengua arabela, ¿ya? Y obviamente el arahuaca incluye a la lengua matigueña. Ya, muy bien. Esa sería la relación. ¿De acuerdo? Ahora, escriba verdad o falso. Vamos a ver, escriba verdad o falso. Solamente el aymara es la única lengua de la familia lingüística Aru. Recuerden, en el Aru hay dos, aymara y cauqui. ¿Recuerdas? Aymara y cauqui. ¿Qué dicen? ¿Verdad o falso? Falso. Falso. Muy Falso. bien. Falso. ¿Ah? Este es falso. En la B, el quechua central posee mayor demografía y expansión territorial. El quechua central. Esto lo tienes acá. Mira, el quechua central. Tiene mayor demografía, ¿cierto? ¿Sí? Posee mayor demografía. A ver. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Está en la PPT, ¿no? El que tiene mayor demografía es este de acá, mira, por eso te han colocado la cantidad de hablantes, ¿no? El quechua sureño, ¿ya? El quechua sureño. Entonces, ¿qué contestamos acá, estimados? También falso, ¿ya? No es el quechua central, sino el sureño, ¿ya? Por la presencia del imperio inca, ¿no? El mochica y el culé, dice, ¿no? El mochica y el cuyé, ¿ya? El mochica y el cuyé. ¿Son las únicas lenguas extintas en el Perú? ¿Son las únicas lenguas extintas? Falso, ¿no? Por ejemplo, los mochicas hablaban el moche, el tayán, olmos. Son diversas lenguas que fueron destruidas por los españoles cuando llegaron a América. ¿De acuerdo? Varias lenguas amazónicas también son habladas en países limítrofes. ¿Qué dices? Las amazónicas se hablan en algunos países límites. Por geografía podríamos decir que sí, ¿no? Verdadero, ¿cierto? Claro, porque ahí hay un cambio, ¿no? Por una cuestión de límites. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, existen lenguas andinas extintas, claro, el mochica, el culé, olmos, ¿no? Olmos, el tayán, ¿no? Son lenguas extintas de la Amazonía. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí?
Bien, las lenguas no amerindias, también conocidas como lenguas extranjeras. ¿Ya? La que ingresó al inicio fue esta, ¿no? La española, recuerda, en el siglo XVI. ¿De acuerdo? Siglo XVI. De ellas, dice, la lengua española es la más importante. ¿Qué quería decir la lengua española es la más importante? ¿Qué quiere decir eso? ¿Te acuerdas? ¿Qué es la ¿Qué más quiere decir? hablada? Ah, muy bien, que tiene cantidad de hablantes, correcto, ¿ya? Tiene cantidad de hablantes. El chino, el japonés, el portugués, el inglés y el alemán son algunas de las lenguas que cuentan con grupos de hablantes en el Perú, ¿no? Sí, hay grupos del chino, del japonés, del inglés, del portugués, ¿ya? Existen. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien, buen dato. Bien, entonces con esto concluimos la primera parte que constituyes sobre la realidad lingüística del Perú. Bien, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Algo que no esté claro? ¿Todo claro hasta ahí? Imagino que sí, ¿no? Todo claro, ya, muy bien. Vamos a estudiar el español, ¿ya? El español. Fíjate esta imagen, ¿no? El español. Recuerda que España durante un buen tiempo fue un imperio, ¿no? Eso quiere decir que el español se diversificó por en diversos lugares. España tuvo colonias, ¿ya? Durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Sí, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, fueron colonia, ¿no? De España, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Bien, entonces, el español es una lengua romance. ¿Alguien me dice por qué es una lengua romance? ¿Por qué es una lengua romance, chicos? Al final les paso las PPTs, Gibaja, no te preocupes. Valle, ¿qué me dices? Deriva de Roma, ¿no? Deriva Proviene de Roma, proviene del del alfabeto latín. latín. Así es, muy bien. Ya, no te olvides. El español es reconocido como idioma en diversos países. Demográficamente es la tercera lengua más importante. ¿Ya? ¿Sí? Es la tercera lengua más importante. ¿Qué quiere decir lengua más importante? ¿Recuerdan? Lengua más importante, ¿qué quiere decir? Más hablada. Muy bien, cantidad de hablantes, ¿ya? Cantidad de hablantes. Se habla principalmente en España y Latinoamérica, ¿cierto? ¿Ya? Se habla principalmente en España y Latinoamérica. La Real Academia Española, que fue fundada en el siglo XVIII, en 1713, ¿ya? En 1713, ¿ya? En el siglo de las luces, el siglo XVIII, el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Es la encargada de regular su buen uso, ¿no? Como te decía, la RAE es la que va a discriminar qué uso es correcto, qué uso es incorrecto, ¿no? Es la que sanciona. ¿Ya? Entonces, recuerda, el español es la lengua romance, es la tercera lengua más hablada a nivel mundial. Se habla principalmente en España y Latinoamérica, ¿ya? Y la RAE es la que regula su buen uso. ¿Ya? Mira estos países
Brasil, ¿el castellano es idioma? En Brasil. Mis disculpe, recién se lo escuché fluido, se lagió desde que cambió la diapositiva. ¿Ah, sí? Ya. ¿Ahora está mejor? ¿Ahora está bien? Sí, mis. Sí, ya, correcto. Entonces les preguntaba, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿el castellano es idioma? ¿En Brasil se habla el castellano? No. No. En Brasil no se habla el castellano, ¿ya? No se habla el castellano. Es el portugués, ¿no? Es el portugués. Ya, muy bien. Entonces, las regiones donde se habla dialectos de la lengua española en América, estos países, en Europa, las Islas Canarias, Rumania, Grecia, porque fueron colonia de España, en África, Guinea Ecuatorial, y en Asia, Filipinas, que fue por mucho tiempo colonia de España, Turquía e Israel. Constituye el área dialectal del castellano o del español. ¿Sí? Alguien me preguntó en el chat, alguien preguntó por acá. Ya, a ver, por acá. Dice, maestra, ¿y cómo se van creando más y más lenguas cada vez? A partir de las variaciones. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar del portuñol? ¿Qué cosa es el portuñol? Híbrido entre portugués y español. Así es, ¿no? Así es. ¿Ya? Entonces, por los mismos hablantes, los hablantes que crean variaciones, mezclan las lenguas. ¿De Sería acuerdo? como el Span-English de eso, de adaptar inglés a el español. Exactamente, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? El Spanglish, ¿no? En el Spanglish, ¿qué cosas se está mezclando? El castellano con el inglés, ¿cierto? ¿Ya? Los mismos hablantes lo mezclan. Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Ahí está el problema. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Ese es el asunto. ¿Ya? Ese es el asunto. ¿Y por qué razón hacen eso, Miss? Porque los hablantes son creativos, Hansel, Jimena. ¿Ya? Los hablantes son tan creativos, pero tan creativos, ¿no? ¿Sí? Que paran mezclando las palabras. Por ejemplo, cuando alguien dice Miss, en lugar de decir profesora, ya han mezclado el castellano con el inglés. ¿No? O sea, se inventan una palabra. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la congresista Leila Chihuán? Cuando dijo que su sueldo de congresista no le alcanzaba, ¿no? Entonces de inmediato empezaron a crear ese vocablo, ¿no? Estoy chihuán. Así es. Entonces, los hablantes ante cualquier situación, evento, ¿no? Sí. Pero es bueno aumentar más y más lenguas, depende, ¿no? Depende. Por ejemplo, en la Edad Media surgieron todas esas lenguas neolatinas. Entonces, se logró la nacionalización, la independización, ¿no? Exactamente, ese es como el ciclo de la vida, Jimena. Algunas mueren, otras se reproducen y así vamos, ¿no? Así vamos. ¿De acuerdo, chicos? Esa es la idea. La respuesta de Jimena es acertada. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la historia del español. ¿Ya? Mira, este es el territorio de España. Este es el territorio español antes de la llegada del latín. ¿Ya? Antes de la llegada del latín, esto era España. Y España está habitada por un grupo llamado los vascos, los celtas, los tartesios, los íberos, los griegos, los fenicios. Esos grupos habitaban el territorio español.
Es más o menos lo que ocurre con el Perú, ¿no? Cuando llegan los españoles, este territorio estaba habitado por los huaris, los mochicas, ¿no? Los nazca, etcétera, diversos grupos culturales. Y cada cultura tenía su lengua. El vasco, ¿cómo se llamaba su lengua? La lengua vasca. El griego, la lengua griega. El íbero, la lengua íbera. Eso es a inicios de España. Entonces, estas lenguas se van a estudiar bajo el nombre de lenguas prerromanas. Recuerda que en esta diapositiva yo te escribí así, ¿no? Lenguas prelatinas o también le llaman lenguas prerromanas. Lenguas prerromanas. ¿Ya? Lenguas prerromanas, prelatinas, antes de la llegada de Roma, antes de la llegada del latín. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hacia el siglo II llegan los romanos. Recuerda que Roma fue una cultura bélica, una cultura que basó su economía en las guerras, en la conquista. Hay una frase que identifica a Roma. ¿Ya? ¿Sí? Hay una frase que identifica a Roma. ¿Cuál es? Todos los caminos, ¿cómo dice esa frase? Todos los caminos, Llevan a Roma. ajá, todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es eso? Eso quiere decir, ¿ya? Eso quiere decir que existe un afán imperialista de Roma, el querer conquistar todos los espacios. Y es así que hacia el siglo II antes de Cristo, los romanos invaden este territorio. Y cuando llegan los romanos, obviamente llegan con su lengua. ¿Qué lengua traen? El latín. ¿Pero qué tipo de latín? Ellos traen el latín vulgar. A ver, chicos, les pregunto, ¿por qué ellos traen el latín vulgar? ¿Quiénes llegan? Si es un ambiente bélico de guerra, ¿quiénes llegan a la península ibérica? ¿Quiénes? ¿Los intelectuales o los soldados? Los soldados. Claro, ¿no? ¿Y los soldados qué cosa hablan? ¿La forma culta o la forma vulgar? Vulgar. Claro, ¿no? La forma vulgar, correcto. Entonces, por esa razón es que llega el latín vulgar, hablado por los súbditos, ¿no? La clase plebeya, los plebeyos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el latín vulgar ingresa al territorio español. Cuando ingresa al territorio español, este latín vulgar se va a entrar en contacto con estas lenguas prerromanas. Al entrar en contacto, ¿qué significa lenguas en contacto? Por ejemplo, cuando tú me dices Miss, ahí estamos viendo el contacto entre el inglés y el español. Esa es una lengua en contacto. O sea, lenguas en contacto significa que mezclas términos de una con otra lengua. ¿Correcto? Entonces, fíjate esta historia del español que está anotada acá. ¿Ya? Vamos a ver esto. Mira, dice, el castellano es el resultado de la evolución del latín en un territorio pequeño, en el sudeste de Cantabria, en Castilla. Las lenguas prelatinas, germánica y árabe contribuyeron en la formación del español, favorecido por factores sociales, culturales y políticos. Se convirtió en lengua nacional de España. ¿Qué procesos de cambio hubo? Por ejemplo, la F inicial latina se dejó de pronunciar
y fue sustituida por la H. En latín, chicos, decían farina, ficu, filio, famine, folia. Pero en Castilla no pronunciaban farina, sino decían harina. ¿Pero por qué, profesora? Es como que tú le preguntes a alguien, oye, ¿de dónde surge baño añoba? ¿Por qué al policía le dicen tombo? ¿Por qué a la mujer le dicen germa? A hotel telo. ¿Por qué? ¿Por qué ese cambio así tan arbitrario? La respuesta es sencilla, chicos. A un hablante se le ocurre ese término y ¿qué hace? Como el virus, ¿no? Contamina varios, los demás los usan y ¿qué se hace? Se queda en el imaginario del hablante. Eso sucede. Mira esta otra transformación. Las vocales latinas E y O, que son breves y tónicas, pasaron a ser diptongos. Por ejemplo, en latín es ventu, que en castellano lo pronunciaban a viento. Focu, fuego, somno, sueño, bono, bueno. Y a la inversa, el diptongo au cambió a o. En latín, tauru. No, pero a alguien se le ocurre toro. Auru, oro. Paucu, poco. Autumno, otoño. O estos grupos consonánticos PL, CL, FL evolucionaron a la EYE. Por ejemplo, pluralé, a llorar, pluvia, a lluvia, plenu, a lleno, clamaré, a llamar, flama, a llama, clavi, a llave. Y este otro cambio, ¿no? El grupo consonántico CT evolucionó a che, o sea, cambió a che. En latín era factu. En castellano pronunciaban hecho. Nocte, noche, lactum, leche, pectu, pecho, lectu, lecho. ¿Pero por qué, profesora? Porque a alguien se le ocurre y se queda con esa pronunciación. Le gusta, le contagia al otro y el otro y el otro le sigue y se queda en el imaginario del hablante. Entonces, de esta manera surgen las lenguas romances. El español, francés, portugués, catalán, italiano, rumano, provenzal, sardo, el retrorrománico o romanche. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Miss. Todo bien, ya, perfecto. Ya, muy bien. Entonces, esos son los cambios, ¿ya? Esos son los cambios que surgen y a partir de estos cambios surgen las lenguas romances. ¿Ya? ¿Sí? Son cambios arbitrarios, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Correlación en la columna de lenguas y sus clases. Por ejemplo, el celta, ¿es romance o es lengua prelatina? ¿Qué dices tú? Prelatina. Latina. El celta es prelatina, ¿no? Ya, entonces acá vamos a colocar los números, ¿ya? Celta es prelatina. El catalán, También prelatina. no, el catalán, A romance. romance, sí. El griego, prelatina, ¿cierto? El romanche o retrorrománico o rumano, vance, ¿cierto? El vasco, Prelatina. Prelatina. prelatina, el vasco, ya. Esto es lo que tienes que dominar. El tartesio, Prelatina. prelatina. El rumano, Romance.
Romance, ¿cierto? Romance. El romance. Romano es 7 ya. El púnico fenicio. Prelatina, ¿cierto? Prelatina. El sardo. El provenzal. Romance. Romance, ¿no? Sí, son romances. Eso tienen que estudiarlo, ¿no? Por eso les digo, esta primera que hemos hecho en clase, esta es base. ¿Ya? Lo imprimes, lo estudias. Esto lo tienes que saber de memoria. ¿Ya? Porque eso es lo que te van a preguntar. Ahora vamos a ver las preguntas. ¿De acuerdo? Ya, muy bien. A ver, ¿dónde estamos acá? ¿Ya? Ahora, vamos con los préstamos lingüísticos. ¿Qué cosas son los préstamos lingüísticos? Son palabras cuyo origen no está en el castellano, sino tienen el origen en otras lenguas. ¿Ya? El origen de las palabras se encuentran en otras lenguas. Todo está bien, ¿no, chicos? ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Sí, Miss. Todo bien, ya, muy bien. Entonces, los préstamos lingüísticos, su nombre lo puedes deducir del nombre, ¿no? Es un préstamo de una palabra cuyo origen está en otra lengua. Pero como no tenemos esa palabra en nuestro castellano, entonces nos prestamos y lo adaptamos. Por ejemplo, de latín tenemos diversas palabras, ¿no? Ultimatum, lapsus, accessit, habitat, exabrupto, quorum, in situ, postdata, credo, sacerdote, gravamen, iglesia. Arabismos, ¿no? O sea, palabras que provienen del árabe. Aceite, alcachofa, arroz, albahaca, algodón. Si te das cuenta que hay una constante, el prefijo al son palabras que derivan del árabe, ¿no? ¿ya? Algodón, almanaque, álgebra. Excepto, mira, la palabra albergue. Albergue es del alemán, lengua germana, ¿no? Albergue. ¿Ya? Albergue. ¿De acuerdo? Arpa. Es un germanismo, ¿ah? Arpa. No crean que es americanismo. Arpa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Arpa. Americanismos quiere decir de las lenguas americanas, por ejemplo, el quechua. ¿Ya? Solamente el quechua, profesora, no, el quechua, el aymara. El náhuatl, que era una lengua que se hablaba en este territorio americano, en Centroamérica, ¿no? El náhuatl. Caucho, cacao, chocolate, cigarro, loro, maíz, huracán, tamal, coyote, palta, aguacate, tiza, hule, chicle, jaguar, guano, coca, tomate. Si por ahí hay otros términos como, por ejemplo, si por ahí te preguntan por anglicismos, utilizan estos términos, anglicismo, galicismos. Cuando te hablan de anglicismos, ¿a qué se refieren, chicos? De la lengua anglosajona, ¿no? O sea, del inglés, son préstamos del inglés. Por ejemplo, fútbol, ¿ya? ¿Sí? Fútbol. ¿Ya? Sería un ejemplo de palabras que son provenientes del inglés. Son sinónimos, es como una especie de variante, ¿ya? Entre palta y aguacate. Esa sería sí, de México, correcto, el náhuatl.
¿Ya? Brigitte, la palta, el aguacate, es como el guión jengibre, ¿no? Guión jengibre. ¿Ya? Son sinónimos. Galicismos son del inglés, perdón, del francés. Galicismos. Por Como boutique ejemplo, y carnet, perdón, ¿no? ajá, y carné, correcto. ¿Sí? Ya, entonces, para que si hay por ahí alguna pregunta de eso, ¿no? Anglicismos del inglés, fútbol, video o video, ¿no? Son palabras que provienen del inglés. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a ver estos ejercicios. A ver, el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Dice, la lengua española posee vocablos procedentes de otras lenguas a los que denominamos préstamos lingüísticos. Según ello, en los enunciados. Ya estábamos en debate, ya, muy bien. Los enunciados. A ver, el médico le examinó el globo ocular. Ocular. ¿Es un préstamo lingüístico de qué lengua, chicos? Del francés no es, ¿ah? ¿Ya? Del francés no es. Oculus, ojo, ¿no? Óculo, latín. Óculo, latín. Jaula, jaula es un galicismo. ¿De acuerdo? Una pirca, construcción hecha de piedras. Americanismo. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí coincide la B y la C. ¿Ya? Ahora, cheque. Un cheque. Arabismo no es, chicos. ¿Ah? Cheque es del inglés. ¿Ya? Cheque es del inglés. Y alcantarilla por este prefijo al, ¿qué cosa sería? ¿Ah? ¿Qué cosa sería? Arabismo, ¿no? Muy bien, la clave está en la C. Esa sería la clave. ¿Ya? Esa sería la clave. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Vamos. Variedades del español en el Perú. ¿Ya? En el Perú, el español tiene diversas variedades, ¿no? Por ejemplo, variedades regionales. En el costeño, el andino, el amazónico. Por ejemplo, en la variedad del español que se habla en la costa, ¿no? Existe esta confusión vocálica, ¿ya? Entre la E frente a la I o la U con la U. Fideos. Por ejemplo, a veces se dice fidios. Fidios. ¿Por qué? Porque esa es una variación, es un dialecto. O por ejemplo, la elisión de sonidos, ¿no? En lugar de decir pescado, dicen pescado. O el ceseo. En el caso del Perú, nosotros no pronunciamos cabeza, sino decimos cabeza. Ceseo. Pronunciar la Z como S. Ese es ceseo. Pronunciar la Z como S. El yeísmo es pronunciar la EY como Y. Mantequilla. En lugar de decir mantequilla, ya. ¿No? Es lateral. Muchos lo pronunciamos como fricativo, ¿no? Mantequilla. Así como los argentinos, ¿no? Mantequilla. La abundancia de diminutivos aumentativos, chiquillo, grandulón, cabezón. El uso del artículo más el nombre propio, esa es otra característica del castellano hablado en el Perú. El Pedro, la María, el Juan.
eleísmo, eloísmo, laísmo, le vi llegar, en lugar de decir la vi o lo vi llegar. Y la redundancia de posesivos, ¿no? Por ejemplo, la hermana de Javier, como hablan algunos, su hermana de Javier. O la derivación adverbial, ahora, ahorita, cerca, cerquita, lejos, lejitos. ¿De acuerdo, chicos? Bien, ¿tienen alguna duda, pregunta respecto a esto? Pregunten, ¿ah? Con confianza. Pregunten. Sí, te escucho. En redundancia de posesivo, la manera correcta sería solamente hermana de Javier, ¿cierto? La hermana, siempre con el artículo, para no caer en la doble redundancia. La hermana de Javier. No debe ser su hermana de Javier. No, solamente la. Y ustedes han escuchado todavía otro caso, ¿no? Cuando dicen de mi hija su padre. De mi hija su padre. ¿Cómo debe ser la construcción? A ver, reconstruyan eso. ¿Cómo debe ser? Con artículo, ¿no? El padre de mi hija. Muy bien, Gibaja. Muy bien, Reynoso. Así es, estimados jóvenes, así es. ¿De acuerdo, chicos? Ya, pregunten, pregunten. Miss puede poner, ya ahorita les mando la PPT, no se preocupen, ¿ya? Envío la PPT. Miss, una pregunta. Con respecto al Perú, ¿qué sería correcto referirse al Perú como un país multilingüe o multidialectal? No, multilingüe. Porque lo que se habla en el Perú son lenguas, ¿no? No son dialectos, son lenguas. Ya, Miss, muchas gracias. Ajá, correcto, sí. Buena pregunta. A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿No hay preguntas? Vamos a la práctica, ¿ya? Vamos a ver la práctica y ahí retroalimentamos con ciertos datos que pueden estar presentes, ¿sí? ¿Ya? O algunos conceptos que no hemos visto. ¿Ya? Vamos a ir con la práctica, a ver. Tiqui, 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 tiqui. Ahorita les paso la PPT, no se preocupen, chicos, no se preocupen, ¿ya? A ver, miren. Pregunta número 1. Las lenguas del mundo tienen diferentes áreas dialectales. Ya hemos visto esto de áreas dialectales, ¿cierto? ¿Qué cosa es un área dialectal? Un territorio donde se habla el dialecto de una determinada lengua. Es un territorio donde se habla el dialecto de una lengua determinada. Unas se han expandido, ¿ya? Unas se han expandido, ¿ya? Unas se han expandido en los territorios de varios países, ¿ya? Es decir, son supranacionales. ¿Cuándo le dicen supranacional? Cuando se expande, ¿no? No se queda en el Perú, sino ha salido a otros territorios fuera de la nación. A ver, un ejemplo de una lengua supranacional. Ahí está, mira, un ejemplo de lengua supranacional que se habla en el Perú.
Chicos, un ejemplo de lengua supranacional que se habla en el Perú. O sea, que se habla en el Perú y también se habla fuera del Perú. Excelente, Alejandra. Excelente. Muy bien, el quechua. Correcto. Ginger, Camila. Excelente, excelente. ¿No? Anota ese término, ¿no? Supranacional. Pero no todo. Ya voy. Ya. Luego dice, unas se han extendido en los territorios, ya son lenguas supranacionales. Otras son habladas en una sola nación. ¿Ya? Esto son nacionales. Ahí está, mira la diferencia entre una supranacional y una nacional. Interesante, ¿no? Los países poseen pocas o muchas lenguas. De acuerdo al aseverado, el Perú es caracterizado lingüísticamente como un país fácil. Es una pregunta fácil. El Perú es un país ya multidialectal, no, porque no se hablan dialectos, se hablan ¿qué cosa? Lenguas. ¿Ya? Se hablan lenguas. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la clave. Bilingüe no, el Perú no es un país bilingüe, ¿no? Pluricultural sí, pero no a nivel lingüístico, ¿no? Es pluricultural a nivel de cultura, a nivel de culturas. ¿Entendido? Sí, la C, la 1, ¿no hay dudas? En la 1 no hay dudas, ¿no, chicos? Ya, genial, entonces. Todo bien, ¿cierto? Todo bien. Vamos con la pregunta número 2. En el mundo, las lenguas emparentadas lingüísticamente conforman un conjunto denominado familia lingüística. ¿Qué cosa es familia lingüística? Un grupo de lenguas que tienen un mismo origen, o sea, una protolengua. Protolengua es una lengua que da origen a otras. Un ejemplo de protolengua, ayúdenme, protolengua. Ejemplo de protolengua. El latín. ¿Pero qué latín? Latín vulgar. Así es, el latín vulgar, ¿ya? Entonces este dato es muy importante, ¿ya? Ese dato es muy importante. Ya, listo. Así tenemos las familias Aru, Ticuna, Pano, Indoeuropea, el Romance, entre otras. En el territorio del Imperio Romano había dos dialectos, el latín vulgar y el latín culto. El latín vulgar, que fue difundido por los soldados, los comerciantes y los empleados romanos en los territorios conquistados, fue el origen de las lenguas romances o neolatinas. Tomando en cuenta esta información, marque la alternativa que se presenta, en la que se presenta solo nombres de lenguas romances, solamente las romances. Por ejemplo, la A lo descartaríamos por íbero, ¿cierto? El íbero no es romance. ¿Ya? En la C lo descartamos por tartesio. Tartesio no es romance, es pre, ¿no? Igual que el íbero. La B lo descartamos por celta, ¿no? ¿Sí? El celta. ¿Cuál sería la clave, estimados alumnos? Dado, ¿cierto? Muy bien, chicos. Excelente. Esa es la clave. 3. Si tienen dudas, pregunten. 3. Antes de la llegada de los romanos a la península ibérica, o antes de la llegada de los romanos, la península ibérica había sido ocupada por diversos pueblos, los cuales imponían sus lenguas. Según ellos, seleccione la alternativa que presenta solo nombres de lenguas prelatinas.
¿Ves que te digo? Solamente preguntan ellos. Lenguas prelatinas. El árabe no es prelatina. ¿Ya? El árabe no es prelatina. ¿De acuerdo? Ya, a ver. Puede ser la 2, ¿no? También la 3. Profesora, ¿qué cosa es el gallego? El gallego o portugués, ¿ya? Gallego o portugués. Le dices gallego o portugués, así como castellano, español. ¿Ya? Entonces, el gallego o portugués no es prelatina, ¿no? No es prelatina. ¿De acuerdo, chicos? ¿Cuál sería la clave, estimados? La C también, ¿no? Sí, la C. Ya, la C. Esta es la clave. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, ¿no? Ya, de acuerdo. El bilingüismo, esta es una buena pregunta. ¿Qué cosa es el bilingüismo? Es un fenómeno que surge en el mundo cuando hay contacto de lenguas. Profesora, ¿qué es esto de lenguas en contacto? Te expliqué. Cuando, por ejemplo, ¿ya? Lenguas en contacto es cuando, por ejemplo, alguien dice Miss, explíqueme. ¿No? Miss, explíqueme. Aquí observamos, ¿no? En ese caso, observamos cómo el inglés entra en contacto con el castellano. El inglés entra en contacto con el castellano. ¿De acuerdo? O sea, la mezcla de vocablos. Por ejemplo, el Spanglish sería un caso de bilingüismo. El portuñol también es un caso de bilingüismo. Bien, entonces, y consiste en la relación asimétrica entre lenguas que coexisten en un área dialectal. En el Perú, dice, coexisten las lenguas amerindias y las lenguas no amerindias. Y los pobladores son predominantemente monolingües, no ágrafos. A ver, ¿qué quiere decir monolingües no ágrafos? Lo expliqué, ¿ah? ¿Qué cosa es un monolingüe no ágrafo, chicos? Que solo Que no escribe está una lengua. ramificado. Monolingüe, monolingüe. Una lengua. Una lengua. Ya, monolingüe, ahora no ágrafo. No es Con como- Utiliza una lengua. Ese es un monolingüe no ágrafo. Lo utiliza oral y escrito. Ese es un monolingüe no ágrafo. ¿Ya? Está en la PPT. Ya, lo vas a repasar. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a esta aseveración, se puede inferir que las lenguas, ¿ya? Uno, las lenguas amazónicas se interrelacionan solo con la lengua española. O sea, la amazónica no se interrelaciona, por ejemplo, con otra amazónica o con el inglés. Falso, ¿cierto? Las lenguas en contacto, ¿ya? Se fusionan o se interrelacionan entre varias, no solamente con la española. Si va una comunidad de ingleses ahí, entonces va a entrar en contacto con el inglés. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en Oxapampa, Perú, castellano con alemán. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay comunidades con esa naturaleza. Las lenguas amerindias andinas han ampliado sus áreas dialectales. ¿Qué dices tú? Las andinas, o sea, el quechua, el aymara, ¿se hablan en más territorios? ¿Qué dices? Falso, ¿cierto? Sí, ya, muy bien, ya marcaron la clave ya. Han ampliado sus áreas dialectales, al contrario, están en proceso de extinción.
Las lenguas amazónicas vienen siendo sustituidas por las lenguas andinas. Las lenguas amazónicas vienen siendo sustituidas, sí, pero no por las lenguas andinas, sino por el castellano. Las lenguas amerindias están siendo sustituidas por la lengua española, claro, eso es cierto. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí? ¿Sí, estimados? ¿Hasta ahí? Muy bien, han marcado perfecto la D. La D, excelente, la D. Muy bien, chicos. Continuamos entonces, ¿cierto? Continuamos ya. 5. En la tercera década del siglo XVI, los españoles invadieron el Imperio Incaico, el cual era plurilingüe y contaba con un extenso territorio en la zona occidental de América del Sur. Y estaba cubierto por las áreas dialectales de muchas lenguas a las que denominamos actualmente amerindias. Según ellos, seleccione la opción en la que aparecen nombres de lenguas amerindias andinas, solamente las andinas. O sea, quechua, aymara y cauqui o jacaru. Ya, a ver, esta no, pues, yagua, urarina, no. Culina, bora y machiguenga, ninguna de las tres, ¿no? ¿Cierto? Ticuna, mahuaca, no, estas son amazónicas. Cauqui sí, el cauqui sí. El quechua sí. ¿Cuál es la clave? ¿Ninguna? ¿Qué dicen, chicos? ¿Me escuchan? La B, ¿no? Profesora, pero el huitoto, ya, dice acá, mira, lee la pregunta. Según ellos, seleccione la opción en la que aparecen, no te dice que todas. Nombres, o sea, más de uno, o sea, dos. Nombres, aparecen nombres. En este caso, el aymara, y el quechua, ¿no? El huitoto no. El huitoto es amazónica. La clave sería la B. ¿Entendieron, chicos? Se pasaron los del libro, dice. ¿Por qué, Owen? Esa es la típica pregunta que hacen, ¿ah? ¿Sí? Esa es la típica pregunta que hacen. Por eso es que debes leer bien el enunciado. Mira, si tú comparas esta pregunta, dice aparecen nombres. Pero acá, por ejemplo, dice solo nombres. Mira, solo. Acá dice solo. Cuando te dice solo, ya quiere decir que las tres tienen que cumplir. ¿Ya? Las tres tienen que cumplir. ¿Ya? Cuando dice solo. Pero cuando te dice nombres, no te dice solo, mínimo dos. Ya, estabas a punto de ponerle otra clave, ya, entiendo. Ya, a veces pasa, pues, ¿no? Sí, a veces cuando no encontramos clave, ya, otra clave, sí, decimos, ya, correcto, ya. ¿Listo? Hay que leer bien la pregunta, ¿sí? Así preguntan en la pre, ¿ya? Cuando dice solo, cumple las tres. Si en el enunciado no dice solo, ya tiene truquito, tiene trampita. 6, chicos. A ver, la región amazónica del territorio peruano destaca por poseer la mayor complejidad lingüística. ¿Tú te recuerdas qué cosa significa esta frase? Mayor complejidad lingüística, ¿qué significa? ¿Qué significa mayor complejidad lingüística? Mayor cantidad de lenguas. Muy bien, cantidad de lenguas, cantidad de familias lingüísticas, correcto. Loaiza y correcto, Puicán. Muy bien, excelente. Sí se entiende, entonces. En ella coexisten muchas lenguas, ya lo está explicando, que pertenecen a diversas familias. Y el número de sus hablantes viene disminuyendo. Eso es cierto, ¿no? En la Amazonía, los hablantes van abandonando sus lenguas amazónicas. ¿Debido a qué? Debido a la influencia del castellano. ¿Cómo influye el castellano? Pues toda la educación se imparte en castellano. ¿Ya? Entonces, a partir de esta información se puede inferir que las lenguas amazónicas
A ver, proceso de inferencia. Las lenguas amazónicas, ¿ya? Carecen de un sistema gramatical. Las lenguas carecen de gramática. ¿En qué quedamos? Falso, ¿no? Todas las lenguas poseen gramática, no te olvides, ¿ah? Presentan solo dialectos regionales. Todas las lenguas presentan dialectos, pero no solamente regionales, sino sociales. No cuenta con hablantes bilingües, falso, ¿no? La Amazonía sí tiene hablantes bilingües, porque las lenguas amazónicas están en contacto con el castellano. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué marcaron? La D, la C, dice. Las lenguas presentan variedades o dialectos, claro, esta sería la clave. ¿Ya? Presentan variedades o dialectos. ¿Ya? ¿Por qué? Por teoría, todas las lenguas presentan dialectos. ¿Ya? No te olvides, acá hay máximas, ¿ah? Acá hay máximas. Por teoría, lo voy a anotar acá, por teoría, todas las lenguas, todas, ¿ah? Las lenguas presentan gramática. O sea, tienen un orden. Todas las lenguas presentan dialectos. ¿Ya? Todas las lenguas presentan gramática, todas las lenguas presentan dialectos, por teoría. ¿Ya? Y todas las lenguas están en contacto. ¿Ya? Eso no te olvides, ¿ya? Por teoría. Resáltalo. 7. El préstamo lingüístico consiste en la transferencia de un elemento lingüístico, principalmente léxico, de una lengua a otra. Designa un referente nuevo para el cual la lengua receptora no dispone de ese término. Así, cuando los españoles llegaron al continente americano, encontraron animales, plantas y objetos para los que no disponían de vocablos en el español, por lo que tuvieron que adoptar palabras de las lenguas amerindias. Según esta aseveración, lea los enunciados y luego seleccione la alternativa en la que hay arabismos. Solamente arabismos. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen, chicos? ¿Dónde hay arabismos? Mira, alfalfa, la B dice, ¿cierto? Ya, alfalfa, por ejemplo, ¿no? Alfalfa. Ya, y mi hermana me sacó esa toalla celeste. Mi madre comprará almohada. Ese prefijo al, ¿no? Ese prefijo al te lleva hacia los arabismos. Exacto. ¿De acuerdo? En el caso de toalla, toalla es un germanismo. Toalla es germanismo. Pared viene de paries, ¿no? Paries, de latín. Pared es latinismo.
¿Ya? Pare sería latinismo. Bien, 7, entonces la B. A ver, ¿dudas? ¿Alguna duda? 7 la B. Ya, muy bien. 8, chicos, 8. Americanismo es un préstamo lingüístico que procede de una lengua amerindia y ha sido incorporada en la lengua española durante el prolongado contacto del español con las lenguas nativas del continente americano. Un ello marque la opción en la que la palabra subrayada es un americanismo, donde el término subrayado es americanismo. ¿Qué dicen, chicos? En la pregunta 8. Miss, ¿hay alguna forma más fácil de reconocer los germanismos, galicismos, etcétera? Tienen que buscar las palabras y estudiarlas, Owen. ¿Sí? Tienen que buscar las palabras y estudiarlas. No hay otra forma. ¿Ya? 8 la D, me dicen, ¿no? 8 la D. Claro, la palabra tambo, ¿no? Esto es cultura general, ¿no? Bastante cultura general. Vaca, res, ese es latinismo. Pueblo, plebeyo, no plebe, la plebe, latinismo. Alforja, ¿qué será, chicos? Alforja, alforja, alforja. Arabismo. Arabismo, correcto, arabismo. ¿Ya? Arabismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, vaca, vaca es latín, latinismo. ¿De acuerdo? Latinismo. No, acuérdate por populum, ¿no? Populum, pueblo, populum, ¿no? Latinismo. Y alforja sería arabismo. ¿Ya? Arabismo. Recuerda que en el castellano, el 70% de vocablos son de origen latino, ¿no? O sea, de latín. El 20% de vocablos son de origen árabe. El 10%, estimados jóvenes, de vocablos son de otras lenguas. La que mayor aporta en el léxico del castellano que conocemos actualmente es del latín. Enseguida el árabe y de ahí ya vienen las otras lenguas. El tambo, ¿no? Acuérdense por historia, pues no, historia universal, perdón, historia del Perú. 9, chicos, ya se nos va la hora. A ver, 9. Dice, por otra parte, sucede que las dos lenguas mayores de los Andes peruanos, el quechua y el aymara, ¿sí? Porque tiene mayor cantidad de hablantes, incluso fuera del país, ¿no? El aymara en Chile, Bolivia, tiene 2 grados de abertura, la I, U, A. En ellas EO son variantes. El resultado es que en español andino I, E y O tienden a ser pronunciadas con IU respectivamente, pero también ocurre el fenómeno inverso. Es decir, I pronunciada como E y la U como O. Pues bien, la confluencia de ambos procesos impide que una u otra alternancia puede ser inmediatamente valorada como indicador del contacto, a pesar de que el fenómeno sea hoy frecuentísimo entre hablantes de esa variedad americana del español. De la lectura anterior se puede establecer que, a ver, la pregunta número 9.
Las alternancias vocálicas solo se producen si la lengua es trivocálica, falso, ¿no? ¿Sí? Falso. No solamente de 3, ¿no? Las alternancias se producen en las diversas lenguas naturales, claro. ¿Ya? Esto siempre se va a producir. Es por eso que tú puedes escuchar a una persona que en lugar de decir tenedor, dice tinidor. ¿Qué? Porque esta persona es bilingüe, por eso. Y en el bilingüe sucede el interlecto. ¿Qué cosa es el interlecto? La interferencia cuando dominas dos lenguas. Algunos, pues, de manera peyorativa hablan del mote, ¿no? Ah, su mote. Eso no es mote, es interlecto. ¿Ya? Eso se llama interlecto. Solo el castellano andino presenta alternancias vocálicas, falso. También en el inglés. Las alternancias vocálicas del español andino son fenómenos recientes, falso. Desde siempre, siempre se da. ¿Ya? Este es falso. 10. La lengua española ha incorporado préstamos, ¿no? Ya, ¿qué te pide? Relaciona. Ah, mira, acá está fácil. Yarabí, ¿te acuerdas del yarabí? Literatura peruana, el yarabí. Ya, ahorita les envío, no se preocupen las claves. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos? Sí, Miss, todo bien. Sí, todo bien, ya, correcto. Entonces, de la 9 es la A, de la 9, perdón, la A no, la B. De la 9 es la B. Ya, a ver, acá, Yarabí, ¿se recuerdan a qué nombre, a qué escritor peruano les recuerda? Arequipa, ¿no? Es un americanismo, ¿ya? ¿De acuerdo? El Yarabí es un americanismo, ¿ya? Luego, un popurrí. El popurrí es del francés, chicos. Popurrí, francés. ¿Ya? Y albahaca, mira, acuérdate acá, albahaca. ¿Qué cosa es? Árabe. Árabe. La clave sería la D. ¿De acuerdo? 11. Pregunta 11. Los elementos léxicos que verbalizan el mensaje deben ser idóneos, adecuados. O sea, debe haber precisión léxica. Según ello, marque la alternativa en la que hay empleo preciso de las palabras. Empleo preciso, o sea, con su significado preciso. ¿De acuerdo? Ya, por ejemplo, su hermano mayor está con buena salud. No, no abuses del verbo estar. Utiliza otro, ¿no? Goza de buena salud. ¿Ya? Goza de buena salud. Mi libro tiene temas. ¿Por qué abusas del verbo tener cuando hay otros, no? Mi libro presenta temas, ¿ya? Relacionados con la salud. ¿Ya? Ricardo posee un terreno, claro. El terreno es una pertenencia, por lo tanto es una posesión, correcto. Humberto estuvo con bronquitis aguda. No abuses del verbo estar. Podrías utilizar para las enfermedades el verbo padecer. Padeció de una bronquitis aguda. ¿Sí? ¿Qué significa precisión léxica? Utilizar las palabras con el significado preciso. Y la última, chicos. El dialecto estándar es una variedad. ¿Ya? Considerando esta aseveración, selecciona la alternativa en la que hay enunciado estructurado según las normas, o sea, está correcto. De acuerdo a las normas, está correcto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál sería? Redactaste, incorrecto, ¿cierto? ¿Ya? Redactaste es incorrecto.
Estarás mañana en Chosica con Javier y Isabel. ¿Cómo se llama cuando chocan dos sonidos iguales? Cacofonía, ¿no? Cacofonía. El plural de un sustantivo que termina en S nunca es con ES, sino solamente con el determinante. Esos ómnibus, no omnibuses. Hay que quitarle esta de acá. La clave sería la D. ¿Correcto, chicos? ¿Dudas? Pregunten. ¿No hay dudas? ¿No hay ninguna duda? Sí, es tiempo de break. Sí, es tiempo de break. No se preocupen. Ya, ahorita no los dejo para que se vayan al break. Entonces, si no hay dudas, ahí les envío el material ya que hemos desarrollado. Ahí está, ¿lo pueden descargar? Ya, ahorita les envío la PPT, no se preocupen. Listo, confirmen por favor. Confirmen por favor. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Sí, Miss. ¿Sí? ¿Lo llegaron a descargar, Puicán? ¿Sí? Sí, Miss, todo correcto, gracias. Ya, Sí, ustedes correcto. también. Los dejo, ¿sí? Un fuerte abrazo, ¿sí? Estudien esas partes que hemos agregado al PPT, ¿ya? Abrazos, cuídense. Gracias por todo. Gracias también a ustedes.